sabemos cuánta plata vamos a recibir de pensión cuando nos jubilemos, lo tenemos claro, qué fondo nos conviene, qué es lo que hay que hacer. Bueno, para eso, tal como lo había anunciado Felipe, ya está con nosotros Gino Lorenzini, cofundador de Felices y Forrados. Te queremos agradecer por estar acá, porque queremos que nos expliques con manzana y peras, porque yo en esto no entiendo nada. Yo sé que me sacan plata de mi sueldo y no sé cuánto voy a recibir cuando me jubile. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, lo que decía precisamente uno de los señores, que la mayoría de nuestro país, hagamos un ejemplo, ganaría alrededor de 350.000 pesos. No, a ver, hoy en día el sueldo promedio bruto, ya, bruto son 580.000 pesos. 580.000 pesos bruto. Bruto. Ya. Es decir, casi los 600.000 pesos. Eso gracias a los más ricos de Chile, que cada vez son más ricos, digamos. Exacto, que tiran el promedio para arriba. En un promedio, si es que la mitad de la persona está en un horno y la mitad está congelado, el promedio va a estar en 38 grados. Entonces, un promedio puede engañar. Sí. Entonces, esto sería el sueldo promedio. Este sería el sueldo promedio. Bruto. Entonces, una persona, la realidad en el país es que la promesa iba a ser un 70% de tu sueldo. Es decir, iba a ser alrededor, la promesa eran 400.000 pesos. Ya, o sea que en el fondo, si yo me impongo, finalmente si tú cuando te me jubile, impones siempre, no tienes laguna, una serie de restricciones, ibas a poder jubilarte con 400.000 pesos. La triste realidad es que esa jubilación, para la persona que gana 580.000 pesos, va a llegar a 200.000. ¿Y esto también es bruto o líquido? Bruto. Claro, porque tiene todos los descuentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es bien grave la situación, porque 6 de 10 chilenos se van a jubilar con menos de 150.000 pesos. Menos de 150.000 pesos. 6 de 10. Eso es más de la mitad. Eso es más de la mitad. Es que por eso el promedio engaña. Sí, por supuesto que engaña. Entonces, menos del mínimo. ¿Sabéis? Lo que pasa es que además cuando tú jubilas, generalmente comienzan todas las complicaciones de salud. Y todos los exámenes, los remedios que tienes que tomar, y esos 150.000 pesos no te alcanzan para mantenerte, vivir una vida y pagar todos los temas de salud. O sea, no alcanza. Claramente no alcanza. Mira, en términos de ingresos reales, termina siendo casi un indigente. Es que esa es la realidad. ¿O no? Y cada día se están sumando 200.000 personas adicionales que de golpe le inventaron este sistema de la AFP. Lo invitaron a muchos a la fuerza a pasarse a la AFP. Y el tema es que cuando uno no tiene conciencia, llega la triste realidad de enfrentar esta situación. Hay gente, incluso puede haber gerentes de empresas, y esto nos afecta a todos, sin clases sociales, gerentes de empresas que pueden ganar 10 millones de pesos y se jubilan con 600.000 pesos. Ese drama es de todos y acá hay que enfrentarlo como país. ¿Qué es lo que pasó? El gran secreto que ocurrió es que las AFP funcionaron muy bien hasta el 2002, pero ahí pasó la técnica de la ranita. ¿Por qué hasta el 2002? Porque hicieron modificaciones legales con su poder de lobby que les traspasaron el riesgo a las personas. Entonces te vendieron que tú tienes el poder de elección de los multifondos. Claro. Y como tú tienes el poder de elección, no te dijeron, pero el riesgo es tuyo. Entonces, al traspasarte el riesgo... Pero espérame, entonces desde a partir del 2002 yo elijo en el grupo que estoy, si en el A, en el B, en el C. Si estoy en el tema riesgo, pierdo yo la plata, no pierde la AFP. Exactamente. Entonces, antes la AFP, si tú perdías, tenías que ellos ponerse de su bolsillo. De esto había un fondo que se llamaba Encaje, que era el 5%. Que parece razonable por cuanto entiendo que el 99%, como tú decías, de eso es a beneficio de ellos. Nosotros aportamos el 99%, ellos el 1%, pero los costos son para nosotros y para ellos nada. Exacto. Para ellos la ganancia. Entonces, si era administrador de fondo de pensión, tenía el rol de evitar las pérdidas. Lógico. Y si tenías pérdidas, ellos te compensaban de su bolsillo. En 2002 se modificó eso. Se hicieron trucos como restar el valor absoluto, que en resumidas cuentas, entre más pierden, menos cubren. ¿Qué quiero decir con esto? Si viene una crisis y se pierde un 10%, ellos pueden perder un 15% y no compensar. Si viene una mega crisis con un 50% de caída, ellos pueden perder hasta un 75% del fondo y decir, no, yo estoy cumpliendo mi norma que modifiqué. Tú hablaste del efecto ranita. ¿Cuál es el efecto ranita? La ranita es, te cae una rana en una olla con agua helada, y si tú lo pones a fuego lento, que es los cambios normativos paulatinos que están haciendo, tú no te das cuenta de la ranita hasta que está muerta. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy como sistema. ¿Sabes qué? 11.100 millones de dólares está subsidiado este sistema, que es privado, está subsidiado por el Estado, que quiere decir casi el 19% del presupuesto del país. ¿Y cómo se subsidia? Está subsidiado, porque está, bueno, las Fuerzas Armadas tienen el sistema antiguo, está el pilar solidario, que para las personas que tienen menos ingresos se compensa el Estado. Entonces, todos estos subsidios ya están haciendo una tremenda carga. Entonces, de lo que están recibiendo las personas, de verdad, un 60% lo pone el Estado y apenas un 40% la AFP. Pero disculpa,
solo para entender de todos los sistemas que uno podría hacer con su plata. Por ejemplo, tenerla guardada bajo el colchón hasta que juntan los 30 millones de pesos, digamos más o menos en promedio ganando 500 lucas, que lo hubiera juntado. Conviene más eso, guardarlo bajo el colchón, meterlo en un banco y que te dé intereses mensualmente que haberse metido en eso, que de hecho es una obligación. Es que el tema pasa... O sea, este es el peor sistema de todo lo que uno puede hacer. Lo que este pasa es un tema de ambición. Es decir, las modificaciones del 2002, hasta el 2002, las AFP rentaban en promedio anual 20%. Las 2 primeras décadas del sistema funcionó espectacular. Si el tema es que cuando te traspasaron el riesgo, vino la crisis del 2008 y tú perdiste un 40% de tu bolsillo porque, no, tú eres joven, quedaste en el fondo A y te vas a recuperar. Lo cierto es que han pasado 6 años y recién la gente está recuperando lo que perdió. Entonces, imagínate una persona que juntó 100 millones de pesos, tenía 55 años o 54 años, ¡pum! Perdió 35 millones de golpe. Pero perdió perdón, 35 millones de todos. Ahora lo que me da más rabia, porque ponte tú, supongamos que hay algunos que fueron más vivos y dijeron, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter la cuestión de la AFP, yo soy un trabajador independiente, prefiero hacer esta cosa con la plata. Y ahora dicen, no, desde 2015 es obligatorio, así que usted que no quería, se viene para adentro y a perder plata con la AFP. Es que, y por eso digo que es una técnica a la ranita, porque paulatinamente están sacando normativas. Es decir, hoy en día ellos dicen que solo cobran comisión por el porcentaje del sueldo, pero en el 2008 hubo un cambio normativo que nadie lo sabe y que ellos les pagan comisión a los brokers. ¿A ti te parece que la solución podría ser la AFP estatal, como lo plantean algunos candidatos presidenciales, a propósito que la elección es en noviembre próximo? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen que rentar un promedio. Y esto lo voy a explicar con el tema de la AFP estatal. Imagínate que el promedio de rentabilidad sea, ojalá, un 10%, que no se ha cumplido hace mucho tiempo. Si ellos rentan 2 puntos bajo ese promedio, es decir, 8. Pero el tema es que el promedio antes era un promedio mensual y hoy en día es un promedio de 3 años. Entonces es muy fácil que todas las AFP estén dentro de ese promedio y nunca caen bajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Que acá la correlación de todas las AFP, casi todas rentan lo mismo, todas ganan lo mismo y todas pierden lo mismo. Eso en un mercado oligopólico con solo 6 actores es casi como que hay colusión, casi, pero y ahí sí el Estado puede entrar, porque si el Estado entra y renta más y sube el promedio, una AFP podría quedarse afuera, incluso se podría eliminar la AFP. Y a propósito de lo mismo, llama la atención porque si el sistema fuera tan maravilloso, me refiero desde el punto de vista de las AFP, porque hay cada vez menos AFP. Por lo tanto, ahí también hay algo que llama la atención, ¿no? Es que para entrar a hacer una AFP tienes que tener 20 millones de dólares de partida, un prestigio irrefutable. Los trabajadores tienen que aportar este encaje, que es el 1%. Está bien, pero el negocio es rentable. Es redondo, es decir, no corre riesgo. En el peor escenario, que fue el 2008, las personas perdimos 19.000 millones de dólares, que son 19 reformas tributarias. 19. ¿Y cuánto perdieron la AFP? 10 millones de dólares. El 0,0005%. Y hay mucha gente que se está topando con este lamentable panorama. Que está jubilando y de los 580.000 pesos brutos que ganaba, finalmente se topó con que son 200.000 efectivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos hacer los que estamos ahora imponiendo y que vamos a jubilar en 30 años más? Sí, 30 años. Mira, nosotros, invito a la gente, subimos en YouTube un video en el Senado, presentamos 8 propuestas concretas de mejorar el sistema. Es decir, el sistema se puede mejorar. ¿Cómo? ¿Me lo puedes contar a la vuelta comercial? Por supuesto. Por favor. Pequeña pausa y volvemos. Oye, porque una pausa y ya volvemos.